Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Vamos a leer en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 3, y vamos a leer, en un momento, pues ya tengo que poner esto. En la carta a los Romanos, como digo, en el capítulo 3, versículos del 19 al 23. Romanos 3, 19 al 23. Dice así la palabra del Señor. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a orar un momento. Nuestro Dios y Padre Celestial, pedimos que nos bendigas y que des sabiduría a todo tu pueblo. Que todo tu pueblo se dé cuenta de que solamente en Jesucristo está la seguridad y la paz. Y Señor, pedimos por los que no te conocen, que tú tengas misericordia y que los traigas a ti, porque solamente en ti está la salvación. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Podéis sentaros? ¿Sabes? Uno puede creer o no creer en Dios. Dios nos ha dado el libre albedrío y somos en este aspecto libres de creer o no creer. Absolutamente libres. En alguna ocasión, cuando hablo con la gente, me dicen, algo tiene que haber. Ahora, yo les diría, como dijo Pablo, al Dios que no conocéis, de ese es el que yo os hablo. Pues yo les digo a veces, de ese algo quiero hablarte, de ese algo que tiene que haber o que tiene que existir. Algo tiene que haber. ¿Sabes? Algo no es nada. Puede ser un gas, una piedra, eso es algo. Dios es mucho más que algo y es mucho más que muchos algo. Sabemos que Dios nos ama a toda la humanidad. Jesús no vino midiendo su gracia, dando con medida, todo lo contrario. Dice que Dios amó de tal manera al mundo que Dios a su Hijo por él, por el mundo. Eso es para todos. Otra cosa es que todos queramos recibir lo que Dios ha dado. Esto es como alguien que te hace un regalo muy valioso, pero tú decides que no te gusta la persona que te lo ha regalado y tampoco te gusta el regalo y lo desechas. Esto pasó con el pueblo de Israel. La piedra que desecharon es la cabeza del ángulo.
es la piedra. ¿Sabes lo que significa la cabeza del ángulo? La piedra que sostiene el arco. ¿Ves los arcos estos? Si vas a Segovia, ves el acueducto. La piedra, hay una piedra entre todas que sostiene, que fija todas las demás, que sujeta todo el entramado. Ahora hemos tenido una desgracia en Valencia y algunos edificios, es una palabra técnica, dice, se ha colapsado, es decir, ha cedido lo que le sustentaba. Pues Jesús es la piedra del ángulo, el ángulo de todo lo que existe, lo que ves, lo que no ves, todo se sujeta en Cristo, porque así le ha placido a Dios el Padre. Y todo el que viene por otro camino, por otras circunstancias, todo el que piensa, bueno, yo tengo mi propia norma, mi propia ley, y según mi ley, según mi norma, según mi forma de conducta, yo no tengo por qué ser condenado, está engañándose a sí mismo totalmente, porque Dios tiene sus normas y las ha escrito en la Biblia. Son sus normas y son las normas de alguien que te creó, de alguien que creó el suelo que pisas, de alguien que creó el aire que respiras, de alguien que creó la comida que comes, de alguien que creó cualquier cosa, por minúscula que sea, está hecha por él. Y tú dirás, bueno, pero yo no quiero esas normas. Es tu derecho. Todo el derecho. Dios te ha dado ese derecho. Pero habrá un día, un momento, que ese derecho queda totalmente fuera de lugar. Y ya viene el derecho de Dios. El derecho de Dios sobre su creación. Tiene derecho porque Él hizo todo. Es el dueño, es el que la sustenta. ¿Sabes una cosa? Si Dios por un instante, fíjate, una microdécima de segundo, es decir, lo mínimo que quiera, si por un instante Dios dejara de cuidar a la creación, sería el caos. Todo se vendría abajo. Porque Él la está sujetando constantemente, con la gravedad, con la capacidad, con el oxígeno, todo eso está sustentado por Dios. Y si Dios se fuera un instante, se pudiera ir, porque no se puede ir, porque Dios es todo. Se fuera un instante, cerrara su cabeza un instante, nos caeríamos, desaparecería la gravedad, desaparecería la rotación de los planetas, todo se vendría abajo. ¿Y sabes? Eso va a pasar en el día de Jesucristo. Porque todo lo que ves desaparecerá. Todo. Y tú dices, eso es imposible. Un universo que ni nosotros lo conocemos. ¿Cómo va a ser Dios capaz de destrozar, de destruir todo esto? Lo mismo que lo creó, lo va a destruir. Porque dice la palabra de Dios que habrá cielo nuevo y tierra nueva con una diferencia. La recordáis, ¿verdad? Donde mora la justicia. Donde mora. No que pasa la justicia por allí, no, donde vive la justicia, donde la justicia es santo y seña de identidad.
cielo nuevo y tierra nueva. Te digo una cosa, Dios no hace parches. No es un mecánico al que le llevas el coche. Dios hace todas las cosas nuevas. Y cuando tú creíste en Jesucristo, los que hemos creído en Jesucristo, dice que eres nueva criatura, que todo lo de atrás pasó y que todo está nuevo, hecho nuevo, nuevecito. Criatura nueva, una criatura diferente. Pablo apela al raciocinio en este texto que hemos leído, es decir, al sentido común. Y dice, si no puedes hacer lo que dice la ley, estás en pecado. Es algo así, y también nos dice que nadie puede hacer lo que dice la ley. Ningún hombre. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, porque en algún momento fracasa, en algún momento cae. A lo mejor él piensa que no, pero Dios le dice, sí. Tú piensas que no, pero es que sí. Por tanto, todos son pecadores. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabes? Leyendo un libro en una ocasión, hay un diálogo y la protagonista dice, bueno, culpamos a Dios de todo porque Él es el creador, pero Él no lo rompe. Lo rompemos nosotros. Lo que hacemos mal no lo hace Dios. ¿Por qué le echamos la culpa de lo que no tiene? Sí, pero siempre decimos, ay, si Dios es tan bueno, ¿por qué hace esto? Pues bueno, primero, y escuchadme bien, Dios no nos tiene que dar explicaciones, nos las da, pero no tiene por qué darnos. Aunque Dios no fuera bueno, que lo es, aunque fuera malo, seguiría siendo Dios, que no es malo, todo lo contrario. Pero aunque lo fuese, que es imposible, seguiría siendo Dios. Pero como es bueno, muy bueno, por eso nos sustenta, aún a los que no creen en Él y a los que no le siguen. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es tremendo, Esto, si lo piensas, es una bajada de moral. Un hecho que nos deprime. Todos pecaron. Todos somos pecadores. Y el que dice lo contrario se engaña a sí mismo. Todos. Lo que pasa es que el que está con Jesús, pues voy a, perdonadme esta expresión, voy a decir que es un pecador distinto. Pero es que es así. Porque el que está en Jesús tiene la ventaja, la gran ventaja, la enorme ventaja de estar cubierto por el sacrificio de Cristo. Entonces, las cosas cambian totalmente. Yo sé que esto tú lo sabes, pero no sé si te has dado cuenta de lo importante que es para tu vida. Yo sé que lo sabemos y sé que lo sentimos, pero piensa una cosa, que estás cubierto, que no es que te pueden cubrir, no, que estás. Y que lo estás en todo momento, en toda circunstancia. Aunque tú, como hemos dicho esta mañana, aunque tú seas infiel, Él es fiel. Aunque tú seas diferente, Él no cambia. Aunque tú cambies y hoy digas de una manera o pienses de una manera y mañana de la otra,
Él no. Dios no cambia de pensar. Perdón, no cambia de pensamiento. Por eso comentábamos el otro domingo en Isaías, mis pensamientos no son los vuestros, ni vuestros caminos tampoco son los míos. Pero siendo que es así Dios, en Jesucristo nos ha hecho entrar en el camino y en los pensamientos de Dios. Aquí está diciendo, bueno, aparte de la... a ver si lo encuentro. No hay diferencia entre unos y otros desde el momento en que todos pecaron, pero sí hay diferencia. Cuando uno le dice al Señor Jesús, compadécete de mí, yo quiero caminar contigo. Y el otro le dice, no quiero caminar contigo. Los dos tienen derecho a hacerlo. Los dos son libres de decir sí o no. Lo que pasa es que la diferencia está en el futuro. Cuando esto que parece tan estable se viene abajo. Como cuando sucede un terremoto, ¿verdad? Tú estás tan a gusto, estás tan feliz y de repente todo se te hunde, todo se viene abajo y te has quedado sin nada. Pues esa es la realidad. Esa es la realidad en Jesús. Jesús no vino a condenar, vino a salvar, pero hay un límite, hay un tiempo, el tiempo de Dios. Y en ese tiempo estás tú ahora. Estamos en el tiempo de la gracia gratuita. Estamos en el tiempo de que Dios te dice, tú puedes ser diferente. Estás condenado por el pecado, pero yo soy tu tabla de salvación. Yo me he encontrado con personas que dicen, si Dios sabe el futuro, ¿por qué no me impide hacer lo que es incorrecto? Si Dios sabe todo, ¿por qué no hace que las cosas cambien? Porque entonces no sería un Dios que te ha hecho libre, sería un dictador, sería alguien que te lleva agarrado del cuello y tú no quieres ir. Y Dios no es así. Lo digo siempre, Dios no fuerza a nadie, Dios no empuja a nadie. Jesús dijo, yo soy la puerta, si tú quieres, puedes entrar. Más aún, yo estoy a tu puerta y llamo. Si quieres, me puedes abrir. Pero es tu deseo, es tu voluntad, es tu decisión. Si yo llamo y me abres, entraré y tendré comunión contigo, y comeré y cenaré contigo. Si no, pues tú comerás solo y estarás solo. Porque, ¿sabes? No hay peor soledad que la de estar sin Dios. Por eso el salmista, estando en una circunstancia difícil, dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, Señor, no otro tipo de persona, tú, Señor, me haces vivir confiado. Por eso lo puede decir. Y por eso los que creemos en Cristo nos acostamos, no sabemos lo que va a pasar mañana. Dios nos puede llamar en el sueño y ahí se acaba esta vida, pero empieza la gloriosa.
Porque esta es la triste, ¿eh? Esta es la del sufrimiento. La otra es la de la alegría y sin llanto y sin dolor. Puede ser, y te acuestas y dices, hombre, pero ¿qué ha pasado aquí? Se ha muerto mi pariente, mi mujer, mi marido. Ah, pero está en el Señor. Ah, sí. Ah, bueno, entonces no pasa nada. Está mejor. Cuando hablas con un cristiano y pues se murió fulanita o menganito y sabes que era un cristiano firme, un cristiano absolutamente con sus fallos, sus defectos, con todo, pero absolutamente entregado al Señor, y dice, bueno, no está mal, está mucho mejor. Cuando Dios nos llame, pero podemos dormir en paz y en tranquilidad, porque da igual lo que pase. Por eso Jesús dijo, no os afanéis tanto por el día de mañana. ¿Por qué estáis afanados por el día de mañana? ¿Por qué os preocupáis por el día de mañana? El día de mañana traerá su afán. El día de mañana traerá su preocupación. ¿Por qué? Como dice también la Escritura, ¿por qué coméis pan de dolores antes de que venga el dolor? ¿Por qué tenemos que estar en esa actitud cuando realmente vivimos una vida aquí muy cortita? Muy cortita. Ahora vivimos más años, pero siguen siendo pocos. Ahora vivimos con más comodidades, pero sigue siendo incómoda a veces. Y cualquier cosa que te pasa te molesta o nos molesta. Cada vez somos más inconformistas con lo que nos rodea y con nuestra propia vida. Pero no debe ser así en los cristianos. En los cristianos hemos dicho todos pecados. Como dijo Pablo, yo soy el primero de ellos. Yo encima perseguía a la Iglesia de Dios. El escritor de esta carta perseguía a la Iglesia de Dios. Y tenía ese diríamos, conflicto que no se podía olvidar, que había perseguido a la Iglesia de Jesucristo. Pero no podemos cambiar el pasado. No podemos cambiarlo, ¿verdad? Tampoco podemos cambiar el presente, porque enseguida es pasado. Y el futuro no podemos cambiarlo porque no lo conocemos. Ay, ¿por qué Dios, que conoce todas las cosas, no hace para que todo sea perfecto? Porque no está todavía el día del Señor. Porque no ha llegado, pero llegará. El problema en el día del Señor, ¿sabes cuál es? Básicamente, que hay dos sitios. Y estos dos sitios están separados, que es imposible que de un sitio se pase al otro o del otro se pase al uno. Imposible. Imposible. No hay posibilidad de ninguna manera. Los que están aquí no pueden ir al otro lado y los que están en el otro lado no pueden venir aquí. Es imposible. Dios lo ha hecho imposible. ¿Y sabes por qué? Porque Dios no puede convivir con el pecado. No puede. Hay cosas, dice, Dios es todopoderoso, sí, pero hay cosas que le son imposibles a Dios. Y esta es una de ellas. Dios no puede convivir con el pecado. Dios no podía salvar al mundo trayéndole con la rémora del pecado. No podía. No es que no quería, es que no podía, ni puede.
Por eso vino Jesucristo, para hacer que los que estaban en pecado en Jesucristo no estén. Y entonces, ¿qué pasa? Que Dios recibe en el lugar de bendición a los que, estando en pecados, dejaron de estarlo porque Cristo los rescató. Y esto es para estar contentos. Pero, ¿qué pasa con los cristianos, hermanos? A veces parecemos tristones. Es que si hay alguien que tiene que estar alegre, todos pecaron, vale, de acuerdo. Están destituidos de la gloria de Dios. ¿Saben lo que es destitución? Por lo que ha pasado ahora hace poco con gente que te destituyo en el gobierno de... Hoy me he enterado que hay una persona que la han destituido. Es que le quitan el cargo. Ya no tienes, ya no eres lo que eras hace un momento. Tengo capacidad de quitarte de ese cargo y el ministro, el que sea, el presidente te quita y ya tienes que buscar por otro lado porque por ahí ya no tienes salida. Y aquí dice, están destituidos de la gloria de Dios porque todos pecaron. ¿Cómo recuperaba Dios a estos destituidos? Solo podía hacerlo a través de su Hijo. Y esto estaba planeado, ¿eh? ¿No crees que esto se le ocurre a Dios? En un momento. Dice la Escritura que desde antes de la fundación del mundo ya estaba previsto. Claro, para Dios todo es presente. Como le decía yo a esta persona, hombre, Dios sabe el futuro, claro que lo sabe. ¿Y por qué? Me dice, si sabe el futuro, no lo cambia y todas las cosas que están mal, las quita de un lado, digo, porque entonces hay que acabar con todo. Hay que acabar con todo, porque todo está mal desde el momento que el hombre pecó. Hay que eliminar todo. Pero Dios buscó con el problema la salida. Buscó el problema, no creado por Dios, pero buscó la salida. Y desde antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía, que Jesucristo tendría que dar su vida por los que le siguen, por sus seguidores. Tenía que hacerlo, por todo el mundo, pero al final no van a ser tantos. Según Cristo, es una manada pequeña. Qué pena, ¿verdad? Pudiendo ser una gran manada, una manada pequeña, sin grandes números, porque muchos de los que dicen Dios no ha hecho nada malo, se encuentran en un lugar separados de la gloria de Dios. Teníamos que recibir otra vez la gloria de Dios y solamente en Jesús era posible. Dios sabe el futuro. ¿Por qué no nos impide hacer las cosas mal? Porque Dios te ha hecho libre. Libre. Tiene plazo de caducidad. Tu libertad caducará. Pero hasta el día de Jesucristo eres libre de hacer lo que creas oportuno con tu vida. Ahora, tu libertad y la forma con que la uses tiene consecuencias. No creas que no las tienes, que no te engañes, tiene consecuencias. Y no es posible engañar a Dios. No es posible. Si hay una cosa imposible es esa, engañar a Dios. Porque Dios te conoce. Dice que nos conoce mejor que nosotros. Dice que antes que pienses,
ya lo sabe. Y sobre todo sabe el fin. Y quiere evitar ese fin. Y dices, bueno, si sabe el fin, ya sabe. ¿Para qué voy a hacer? Pues mira, es muy fácil. Toma una decisión por Cristo. Porque entonces cambias el fin. Puedes cambiar el fin haciendo lo correcto según la palabra de Dios. Dios nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Fíjate, a su imagen y conforme a su semejanza. Somos espíritu. Y el espíritu no muere. La carne sí, el espíritu no. La carne es débil, les dijo Jesús a sus discípulos. No podéis ni orar una hora sin dormiros. La carne es débil. Sí, eso es verdad. Y lo sabemos no porque lo hemos leído de los apóstoles, sino por nosotros mismos. Sabemos que la carne es débil. Sabemos que a veces nos proponemos hacer una cosa y no lo hacemos, pero estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Tienes un potencial que no tiene ningún ser creado de ninguna forma. Tienes un potencial y tienes una ayuda de parte de Dios en cada instante. En una ocasión estaba Eliseo y estaban rodeados de un ejército. Y su criado estaba aterrorizado, tenía tanto miedo. Veía a estos hombres tan bien equipados, rodeando la ciudad. Estos hombres fieles y misericordios que iban a entrar, iban a acabar con todos. Y al que no se lo llevaban como esclavo para hacer con él o con ella lo que les apeteciera. Y está Eliseo allí, Eliseo estaba tranquilo. Y Giezi me dice, Señor, mi señor Eliseo, pero no, fíjate, si son muchos y están equipados y son crueles, es un ejército. Y nosotros aquí, ¿qué podemos hacer? Estamos perdidos. Y Eliseo le dice, Señor, no a Giezi, ábrele los ojos para que vea. Sabéis la historia, ¿verdad? Estaba rodeado ese ejército tan poderoso, rodeado de miles de ángeles, rodeado del ejército de Dios. Ábrele los ojos. Queridos hermanos, ¿te das cuenta de que Dios, cuando has creído en Jesús, te rodea de su gracia? Y en cuántas ocasiones no nos ha pasado que parecía que todo se venía abajo y de repente, y tú dices, pues habrá sido casualidad. En Dios no hay casualidades. En Dios no pasa nada casualmente. Ya os he contado, lo oí comentar en las redes de una muchacha que por lo visto iba, no sé en qué país, creo que era en Sudamérica o Centroamérica, que iba andando y vio a un hombre, venía del culto, y vio a un hombre por una calle oscura, un hombre de mala catadura. Y no le pasó, pero no pasó nada. La muchacha llegó a su casa tranquilamente. Y al día siguiente salió en las noticias, la gente se enteró de que habían matado a otra muchacha allí en aquel lugar. Y cogieron a este hombre, que fue el que la mató. Y entonces,
parece ser que por una serie de circunstancias los policías se enteraron de que había pasado esta muchacha antes y le preguntaron a él, bueno, esta muchacha pasó antes, lo estoy contando, no sé si es exacto así, pero entendéis la idea. Esta muchacha ha pasado antes por aquí, ¿por qué no la atacaste a ella? Y dice, es que el que la acompañaba no me gustaba nada. El que la acompañaba no podía yo hacer nada contra él. Pero ella iba sola, hermanos. Pero fíjate, ella iba sola y el que la podría haber atacado vio a otro que iba con ella. Así es tu Dios. Así es tu Dios. Tú crees que vas solo, pero siempre vas acompañado. Siempre. Tú crees que estás solo en cualquier circunstancia, siempre vas acompañado. Todos pecaron, pero los que hemos decidido caminar con Jesús, tenemos a Jesús como compañero. Va a nuestro lado. Yo estoy con vosotros, no un día sí y una semana no. Estoy con vosotros hasta el fin. Hasta el fin, no solamente hasta el fin de tus días en esta tierra, hasta el fin que no tiene fin. Gloria a Dios. Así es nuestro Dios. Y me pregunto, y te pregunto a ti, ¿crees que te conviene seguir por un camino sin Dios? Piénsalo. Porque dice Moisés que la vida de una persona anda en los 80. Ahora la han subido un poco más, pero es, como dice Eclesiastés, es trabajo y dolor el avanzar en la edad. Y dice también que somos como la hierba, que hoy por la mañana está florecida y por la tarde está seca, porque el viento de Dios sopló sobre ella. Somos así, pero eres eterno, porque estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Tu cuerpo morirá, porque es una funda, pero lo que eres permanece para siempre. Lo que tú eres verdaderamente permanece para siempre. Que Dios nos ayude a entenderlo y te animo a que pienses en ello y pienses que Jesús te ama y quiere caminar contigo, como caminó con esa muchacha de la historia que he contado, sin saberlo. No sabemos si era Jesús, si era un ángel, pero con esa muchacha no voy porque voy a salir mal parado, pensó este hombre, y luego mató a la siguiente. La siguiente no iba a acompañar. Que Dios nos ayude a entender que siempre que confiamos en el Señor, vamos acompañados. Amén.